Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias a Óscar por estar aquí con nosotros en esta presentación. Sobre todo agradecerle a él el esfuerzo que ha hecho porque Jarandilla sea sede homologada por la Junta de Extremadura para los futuros cursos que va a dar CEDIFEX. CEDIFEX es la academia que pertenece a la Federación Extremeña de Fútbol, que es la encargada de dar los cursos tanto de fútbol, fútbol sala. Y para nosotros es un lujo que Jarandilla pueda contar con esta sede y que la comarca de la Vera tenga al alcance de todos la oportunidad de aprender y formarse a través de esta sede y de esta academia pues del deporte como es de fútbol y fútbol sala. Para nosotros es muy importante, ya que tenemos el campo de fútbol, ya tenemos una infraestructura digna, pues poder contar con estos cursos porque son parte también de un futuro para todos aquellos que lo hagan, ¿no? Yo creo que los que hagan este curso, ahora nos explicará Óscar con más detalle, son cursos académicos que tienen una salida profesional y que pueden optar pues, en un futuro, aparte de estar formados en este deporte, pues que puedan optar a otro tipo de trabajo, ¿no? Y nada, pues agradecer nuevamente a Óscar, a la CEDIFEX, a la Federación, por todo el trabajo que han hecho y por contar con Jarandilla para estos cursos y esta sede. Y nada, yo voy a hacer así un inciso. Yo que he hecho estos cursos y me he tenido que hacer muchos kilómetros, por ejemplo la sede más cercana que me cogía a mí por entonces era Cáceres. Ahora tener al alcance de la comarca de la Vera una sede para toda la Vera, pues un privilegio, ¿no? Un privilegio para todos aquellos que les guste este deporte, porque es verdad que muchas veces no hacemos el curso por no desplazarnos, ¿no? Y ahora de este modo, pues bueno, vamos a tener cerca aquí en la Vera esta sede y estoy seguro que muchos van a poder disfrutar de la sede y del deporte y sobre todo de la formación, que es lo importante. Y ahora le voy a pasar a Óscar la palabra, que nos dé más detalles sobre todo de los cursos, de qué van los cursos y de las salidas sobre todo profesionales que tienen estos cursos, que es lo más importante. Vale, soy Óscar Castillo Cabello, coordinador del Centro de Formación de CEDIFEX de la Federación Extremeña de Fútbol en la provincia de Cáceres. Bueno, lo primero es agradecer de la Federación, en este caso al Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, y también a Pablo, el esfuerzo que han venido realizando estos meses atrás para tener hoy, a día de hoy, en Jarandilla de la Vera y en toda la comarca de la Vera, una sede homologada para dar formación reglada del Ministerio de Educación, de los cursos de entrenador de fútbol y fútbol sala. Esto es un proceso que lleva varios meses haciéndose y bueno, agradecer sobre todo al Ayuntamiento todas las facilidades que nos ha dado para obtener esta homologación, ¿no? Como decía Pablo, el objetivo básicamente es acercar al alumnado de los municipios rurales extremeños formación reglada, ¿no? Formación oficial. Como decía él, hace muchos años nosotros nos teníamos que desplazar muchos kilómetros para poder obtener este tipo de titulaciones y que lo tengamos en los municipios rurales, pues a la puerta de casa, pues eso facilita sobre todo que el alumnado pueda engancharse a la formación reglada, pueda tener una titulación oficial y pueda tener un curso una titulación de entrenador tanto de fútbol como de fútbol sala. Aprovechando también la inauguración del campo de fútbol con ese nuevo césped artificial, bueno, pues es una manera también de potenciar un poco los recursos que tienen las localidades, ¿no? Y darles uso, ¿no? Tener en cuenta que a partir de ahora este campo de fútbol también se podrá utilizar para estas enseñanzas y está homologado como tal para ello, ¿no? Este pasado día 12 de agosto salió publicado en el Diario Oficial de Extremadura esta nueva sede, que se une al resto de 11 sedes que tenemos ya en Extremadura repartidas por toda la geografía nacional, y esta sería la número 12. Y bueno, pues eso facilita, como digo, el acceso al alumnado. Son 4 titulaciones las que se pueden obtener, grado medio, tanto de la especialidad de fútbol como de fútbol sala, y grado superior, tanto de fútbol como de fútbol sala. Entonces, bueno, es una oportunidad no solo de sacarte una titulación de entrenador, sino que estas titulaciones te permiten 4 cosas. La primera, por supuesto, es el entrenador titulado, que es obligatorio por la ley del deporte en Extremadura. La segunda, obtener una titulación oficial, la cual te permite pues, luego poder seguir estudiando
En la universidad hay 9 carreras universitarias, 9 grados universitarios que se pueden realizar después de realizar el grado superior, ciencia del deporte, magisterio en cualquier especialidad, incluido educación física, fisioterapia, terapia ocupacional, turismo, etc. La tercera cosa que te permite es puntuar para las oposiciones, ya que el grado medio, por la obtención del grado medio tienes puntuación y por la obtención del grado superior también. Y la cuarta cosa que te permite es trabajar en el ámbito del deporte, ¿no? Son enseñanzas oficiales, son titulaciones oficiales y por tanto te permiten acceder a todas las ofertas que salgan, por ejemplo, desde el SEPE, relacionado con ayuntamientos, con dinamizadores deportivos, gimnasios, empresas de eventos deportivos, centros de tecnificación deportiva, asociaciones, escuelas. Todo lo que tenga que ver en el ámbito del deporte es una titulación que te permite trabajar en ella. Incluso aquellas que no tienen relación con el deporte, pero que sí que te exigen una titulación de grado medio o grado superior, cualquier oferta del SEPE, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de tener una titulación de entrenador, es una manera de engancharte de nuevo a una formación reglada, es una manera de poder seguir estudiando si los alumnos lo desean en la universidad y además es una manera también de obtener un empleo, ¿no? De fijar población al territorio. Extremadura, como sabéis, tiene una estrategia de reto demográfico y territorio regional, entonces esta es una buena manera de que posibles alumnos de esta comarca y de Jarandilla de la Vera puedan quedarse aquí trabajando y puedan fijar población en el territorio, ¿no? Que también esto es muy importante, ¿no? Impulsar formación reglada y facilitar el acceso a una enseñanza reglada en tu propia casa es algo vital, ¿no? Para que los alumnos puedan quedarse aquí a trabajar, ¿no? Y este es el objetivo principal que tiene la Federación, acercar al alumnado unas titulaciones oficiales como son estas, ¿no? Y aquí en Jarandilla tenemos, la verdad, unas instalaciones perfectas porque se ha homologado la Casa de la Cultura y el campo de fútbol y todo está en un radio de 50 metros y el pabellón también para la formación de fútbol sala, la especialidad de fútbol sala. Con lo cual, ya a partir de ahora, a través de la Federación Extremeña de Fútbol, se podrá cursar estas enseñanzas aquí, en estas infraestructuras que la verdad son inmejorables, ¿no? Hay pocos lugares en Extremadura que reúnan unas aulas y un campo de fútbol en un espacio muy reducido de distancia y que te permitan tener fútbol sala, fútbol y el aula de formación en un sitio tan cercano, ¿no? Y en un sitio tan... Con lo cual animamos a todos los municipios de la comarca de la Vera a apuntarse a estas formaciones, ya que lo tienen disponible aquí bien cerquita. Los cursos comenzarán, como ya está publicado en el boletín, empezarán en este curso escolar nuevo que comienza en 2024-2025. Las inscripciones las estamos realizando ahora en estos días hasta mediados de septiembre y los cursos empezarán ya un poquito más tarde, ¿no? Las semanas siguientes. O sea que todavía hay tiempo de apuntarse a esta formación y animamos a la población y a los posibles alumnos que saquen estas titulaciones, ¿no? ¿Qué requisitos son necesarios para inscribirse? Supongo que va dirigido a chicos y chicas. Sí, sí, sí. ¿Hay que tener alguna condición física específica? No, nada. Ninguna. Hay un requisito que es tener una formación mínima una titulación mínima que es la ESO, ya que son grados medios y grados superiores, pero si no tienes la ESO no pasa nada porque hay una prueba de madurez que se llama, que se realiza una serie de exámenes en sustitución de ese título de la ESO, o sea que da igual que tengas formación previa que no, que puedes acceder a la enseñanza, o sea no hay un requisito previo. ¿Hasta qué edad? Desde los 16 años, sin límite de edad, en adelante. Entonces, ¿el grado medio es un año? El grado medio son 2 años, son dos cursos como en el instituto, es igual, en realidad somos un centro educativo más, lo que pasa es que lo tenemos homologada, no tenemos un instituto físicamente aquí, pero sí tenemos un instituto homologado aquí, a través de las aulas, el campo de fútbol y el pabellón, por lo cual se puede realizar estas enseñanzas. A partir de 16 años, cualquier alumno se puede apuntar. Vale. Pablo, cuando empezasteis con todas las mejoras de las instalaciones, ¿tú tenías en mente este objetivo final? Bueno, el principal era mejorar las instalaciones, luego es verdad que con Óscar tengo mucha amistad y es verdad que nos propuso homologar la sede y la verdad es que nos marcamos el objetivo de verdad que está preparando una cosa que hemos tenido que presentar muchas cosas, verdad que que homologar ha sido costoso, pero al final lo hemos conseguido, ¿no? Lo principal era tener el campo de fútbol que así lo teníamos
tan bonito ha quedado, que tenemos las instalaciones ahora de primer nivel. Y lo que decía Óscar, que luego teniendo la Casa Cultura enfrente, el pabellón cerca, que pocas sedes de Extremadura creo que tienen todo tan junto, porque es verdad que el que venga a dar las clases va a salir a la calle y va a entrar en el campo de fútbol, va a entrar en el pabellón. Pero es verdad que cuando nos propuso Óscar, el objetivo era claro, que teníamos que homologar la sede, porque es verdad que para mí es una cosa especial, porque es una cosa que me gusta siempre y es un privilegio contar en Jarandilla con esta sede.